Bueno, el periodismo en Egipto ya desde el año 2000, 2004, etcétera, etcétera, hubo una gran entrada masiva de medios de comunicación nuevos que generaron un nuevo panorama político a nivel periodístico, con periódicos de la oposición, etcétera, etcétera. Y ese panorama a nivel de medios de comunicación no es que haya cambiado excesivamente, tampoco es que haya cambiado excesivamente a nivel del represivo. Estamos teniendo muchos casos de represión contra periodistas, incluso contra humoristas. Tenemos incluso el caso ahora de un periodista que ha sido llevado ante los tribunales militares por hacer un reportaje en el Sinaí. Y a nivel comunicativo luego también tenemos muchos periodistas dentro de los medios de comunicación del Estado que se están quejando del direccionismo, etcétera, etcétera, de los propios medios. Y entonces tenemos a nivel general no tenemos un panorama que haya cambiado mucho, pero lo que sí que tenemos es una presión cada vez mayor de los periodistas por denunciar esto y por generar una agitación que a largo plazo sí que puede generar un cambio. Lo que pasa es que actualmente sí que tenemos una gran lucha. Los medios de comunicación en Egipto, los hermanos musulmanes, es una de las grandes luchas que tiene, porque ellos denuncian de que los medios de comunicación están todos controlados por los miembros los miembros de lo que era el antiguo régimen, y que por lo tanto ellos denuncian de que muchos medios de comunicación están dirigidos por lo que es la contrarrevolución, ¿no? Lo que pasa es que ellos también lo interpretan de esta forma, pero a la vez ellos, los hermanos musulmanes, están luchando contra estos medios de comunicación de la forma de intentar presentar querellas, etcétera, etcétera. Entonces están intentando combatir contra lo que ellos consideran una falta de pluralidad en los medios de comunicación o pluralidad periodística a través de los tribunales, lo cual no está generando pues un buen clima dentro de lo que es el periodismo, ¿no? Bueno, la cadena de Qatar, Al Jazeera, ha jugado un papel clave, yo creo que es central para entender todo lo que se ha llamado primavera árabe y sobre todo lo que ha sucedido concretamente en Egipto, ¿no? Al Jazeera es el estandarte mediático de lo que es el emir de Qatar. Es como un bastión más de lo que es el Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar. Y sí, eso se ha visto muy claro en los últimos 2 años, ¿no? Previo a la revolución, Qatar entró en todos estos medios, en los hogares de muchos egipcios, de millones de árabes, a través de lo que era una nueva forma de hacer periodismo, intentando imitar el modelo americano de CNN o incluso el británico de BBC, intentando jugar con ese estilo de periodismo serio e intentando acercarse a denunciar muchas injusticias, etcétera, etcétera. Eso le hizo ganarse las simpatías de millones de espectadores alrededor del mundo, ¿no? Pero una vez se ha producido este cambio político tan importante que está sucediendo en el mundo árabe, estos canales que en su momento también jugaron su papel de calentar a la población con vídeos muy viscerales, emitiendo vídeos muy duros que encendían mucho a la población, y denunciando casos que solo se denunciaban en Al Jazeera. Luego hemos visto que una vez se está produciendo este cambio político, y concretamente en Egipto se está en manos de los hermanos musulmanes, estamos viendo que Al Jazeera está jugando un papel muy claro en apoyar las tesis o apoyar directamente las políticas de los hermanos musulmanes. Tenemos incluso casos, porque se ha creado un canal de Al Jazeera exclusivo para Egipto, de 24 horas en directo desde Egipto. En ese canal, por ejemplo, ha habido casos de manipulación de encuestas televisivas. Los presentadores siempre plantean las preguntas que hacen, incluso con la oposición, siempre están planteadas desde el punto de vista de los hermanos musulmanes, y siempre intentando desacreditar claramente a la oposición, y nunca intentando desacreditar también a los hermanos musulmanes. Es decir, no tenemos una visión muy plural al respecto. Y está jugando claramente un papel favorable a los hermanos musulmanes, que, una vez más, repito lo que he dicho antes, responde un poco a lo que es las políticas del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar o las políticas directas de Emir de Qatar. Qatar es un país que tenemos que recordar, es un país muy pequeño, que sin historia, que históricamente no ha pintado nada en la región, pero que tiene mucho dinero.
y muy inteligentemente el emir de Qatar ha invertido todo ese dinero que consigue Qatar a través del gas natural, etcétera, etcétera, lo ha invertido en convertir Qatar en un peso estratégico importante. Y los hermanos musulmanes son un bastión importante de contrapoder contra Arabia Saudita, ¿no? Bueno, yo creo que en general el tema de la importancia de Internet, de las revoluciones árabes, etcétera, etcétera, yo creo que es una cosa que se ha sobredimensionado y yo creo que por sí sola no puede explicar, no puede explicar lo que realmente ha sucedido, precisamente porque Internet no llega a todos los hogares, Internet tampoco es que todo el mundo lo tenga acceso, etcétera, etcétera. Y lo que ha sucedido sí que después de la revolución, evidentemente con esta campaña de prensa tan buena que se le ha dado, esta campaña de publicidad tan buena que se le ha dado, ha habido un aumento bastante importante de lo que son usuarios de Internet, sobre todo lo que son en teléfono, en Internet por los móviles, pero eso sigue siendo exclusivo de unas capas muy altas, ¿no? Tampoco veo que haya un aumento importante, sí que se expresa un poco esta expresión de discusión política que se ve en la calle, también se traspasa un poco en las redes sociales, en lo que es Facebook, etcétera, etcétera, Twitter, pero tampoco es que sea un gran boom respecto a lo que ya existía anteriormente. Hay mucho más debate político y eso también se refleja en las redes sociales. Eso a nivel periodístico se refleja con nuevos blogs, etcétera, etcétera, que sí que existen y que intentan denunciar nuevas realidades, pero las noticias que son denunciadas por los blogs siempre acaban quedando en el mundo de los blogs y difícilmente traspasan la barrera de lo que es la masificación que podrían dar los medios de comunicación, la radio, etcétera, etcétera. Y entonces seguimos teniendo una realidad en la cual sí que es verdad que Internet está siendo un lugar en el cual muchos activistas es la bandera de lucha, o es uno de los lugares desde donde muchos activistas debaten y comparten historias y denuncian casos de represión, etcétera, etcétera, pero sigue siendo un lugar muy cerrado. Y de hecho ese es un poco el problema que tiene la misma transición egipcia, de que eso que rompió esos 18 días contra Mubarak, rompieron las barreras sociales de ricos, pobres, la gente que tiene cultura, la que no tiene, los que están occidentalizados, los que no lo están. Y luego cuando cayó Mubarak todo eso se volvió a construir, y yo creo que Internet es un poco, vuelve a construir esos muros, ¿no? Es muy importante la labor que se hace en Internet, pero también es muy importante que la gente baje a la calle, se comunique, discuta, y eso es uno de los problemas que la oposición no islamista no está sabiendo romper, o muy pocos grupos están sabiendo romper, ¿no?